Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. Buenos días, muy buenos días. Gracias damos por su sintonía. Un poquito tarde, hermano, de lo común. Lo que pasa es que ayer nos acostamos ya un poco pasado de la 1 de la mañana, hora Centroamérica. Trabajando, hermano, y organizando algunas actividades de la radio. Así que me disculpan. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Seguimos orando por Guatemala. Tengan presente en sus oraciones a nuestro hermano de Guatemala. Con ustedes, la salvación y la iglesia. La iglesia y la salvación. Un interesante tema evangelístico que me gustaría que sea considerado por nuestra audiencia. Dios nos bendiga a todos. Gracias damos, Señor, por esta hermosa mañana en que estamos reunidos aquí con el propósito de estudiar tu bendita y santa palabra. Padre bendito, por favor, bendiga grandemente todas nuestras palabras, que sean de acuerdo a tu divina y santa voluntad.
Bendice, por favor, a todos nuestros oyentes, aquellos hermanos que se van a poner en estos momentos a escuchar tu bendita palabra. No queremos empezar este día, Padre Santo, sin pedirte por la República de Guatemala, por lo que ahí está aconteciendo, Señor bendito. Por favor, bendiga a todas esas familias que han quedado en el desamparo. Bendice a esa familia, Padre Santo, que han quedado con huérfanos, con viudas, con muertos, Padre Santo, a causa de los acontecimientos vividos por la erupción del volcán. Concédele al gobierno, Padre Santo, el servir a su nación sin distingo alguno, el luchar para que todo lo que ahí tengan a disposición puedan proveerlo a lo inmediato a sus gobernantes, a sus gobernados. Padre, bendice a los cuerpos de socorro que muy activamente, como padres protectores que son, han estado cubriendo esta emergencia, Padre Santo, con vehemencia, con mucho amor. Bendice a la Cruz Roja, bendice a la policía, bendice, Padre Santo, a los bomberos, bendice a la defensa civil, bendícelo, Padre Santo, a todos ellos por el buen trabajo que ellos realizan. Concédenos, Padre Santo, en estos momentos que sigamos orando, no solamente por Guatemala y sus necesidades, sino oramos por Nicaragua, por su gobierno, por sus gobernados. Gracias porque el día de ayer, Padre Santo, no hubieron protesta violenta, no hubieron muertos. Sin embargo, necesitamos más que eso, Padre Santo. Necesitamos que estas personas dialoguen como personas y que saquen las mejores propuestas para el bienestar de Nicaragua. Bendice, Padre Santo, por favor. Sí, Padrecito lindo. Sí, Padre Santo amado. Bendice esta nación que la necesitamos. Bendice, Padre Santo, a todas esas madres que han perdido a sus hijos. Bendice, Padre Santo, a todas las madres de las autoridades de la policía que han perdido a sus hijos. Concédenos el privilegio de vivir en paz. Por favor, concédenos el privilegio de estar tranquilos. En Cristo queremos pedirte por todas las necesidades a través del mundo. Y estas cosas se las pedimos a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos pues, amados hermanos, a un nuevo programa más, de Un Amanecer en Cristo. Nuestra disculpa, hermanos, por iniciar a esta hora. Estoy un poco cansado. Ayer fue un día bastante ajestrado. Y terminamos por la noche, hermanos, con reuniones, ¿verdad?, de coordinación en la radio. Y también estar pendientes hasta el último programa de la radio. Pero eso nos da ánimo de seguir adelante, hermano. Aunque ya a esta edad, hermano, ya me golpean hasta cierto momento algunas actividades que hacemos. A todos, gracias damos por su compañía. Con ustedes, la salvación y la iglesia. Espero que les guste. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola hermanos, ¿cómo están? Pues aquí, en medio de las situaciones que estamos viviendo, rogamos a ustedes sus oraciones. Hay dificultades en algunos puntos más fuertes que en otros, pero al final no dejan de ser
dificultades. Oramos, hermanos, oramos por que Dios nos ayude. Hoy quiero tener un conversatorio con ustedes. ¿Qué les parece? Un diálogo. Quiero que hablemos tocante a la salvación y a la iglesia. Hablemos de la iglesia y la salvación. Estas dos palabras van juntas, hermano. Van juntas. Tú no puedes hablar de salvación si no habla de la iglesia. Y tú no puedes hablar de la iglesia si no habla de la salvación. ¿Podemos comenzar de los dos lados? Sí, podemos comenzar de los dos lados, hermano. Y siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Yo quiero pues que platiquemos. Bendiciones, hermano Oscar Muñoz. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Abrazo para usted y toda su familia. Decíamos, hermanos, que hablar de la salvación es hablar de la iglesia. Y hablar de la iglesia es hablar de la salvación. Dos cosas que son o que van de la mano. Cuando hablamos de salvación, hablamos de la oportunidad que Dios da al hombre para poderse reconciliar con él. La escritura nos enseña, hermanos, claramente, sí, la escritura nos enseña claramente, ¿verdad? Permítame, acá. Sí, la escritura nos enseña claramente la condición en que el hombre vive. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Efesios 2, 1 al 4. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, ¿sí? En los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hay algo que veo en el versículo 8, porque por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Mire, para hablar de la salvación tenemos que hablar de la condición humana. Que es la misma condición de la cual cuando Jesucristo vino a la tierra encontró un mundo alejado de la promesa de Dios, sin Dios y sin esperanza, con las más terribles
y paupérrimas condiciones espirituales nunca vistos sobre la tierra. Aunque, déjeme decirle, hermano, la degradación humana al estado en que se encuentra hoy en día es producto siempre de ese espíritu de desobediencia, de practicar las cosas que no son correctas ante Dios. Pareciera difícil creer que esta situación la hubo en tiempo de Noé, la hubo en tiempo de los profetas. Y a pesar que los gentiles no teníamos ningún contacto, pero ningún contacto con la gente en el Antiguo Testamento, pero cuando ya Jesucristo generaliza la búsqueda de las almas a todas las naciones, nos encontramos de que las cosas están ahí. Los problemas están ahí. La condición humana degradante. El hombre se complace en hacer lo malo. Se complace que otros también lo hagan. Todas aquellas cosas que albersan a la voluntad de Dios. Todas las cosas buenas que dejamos de hacer para hacer cosas malas. Toda esta forma denaturalizada, inmorales, habido y por haber, hermano, son cosas que están complicándole la vida al ser humano. Sin embargo, Dios ama al hombre. Dios ama al hombre. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere rescatar al hombre. Gracias, hermano Manuel Betanco. Gracias por tu ayuda, tu colaboración. Efectivamente, así lo es. Déjeme decirte, hermano. El hombre, él es el ser humano más complicado que existe. Sabe qué es lo malo. Y yo recuerdo pequeño cuando yo iba, o mi mamá me llevaba. No es cierto, no es cierto. Habían jóvenes en la casa que estaban en edad de enamoramiento, entonces íbamos a la iglesia católica, yo por hacerle compañía. Y yo recuerdo que en el catolicismo, Manuel y Oscar, había cierto rezo o cierta oración que se hacía. El yo confieso, ¿verdad? O el yo creo. Y recuerdo que ellos rezaban algo y se me ha quedado siempre en la mente y siempre lo repito, que dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y decía: yo confieso que es pecado de palabra, de pensamiento, de acciones y de omisión. Sí, el ser humano siempre piensa mal. El ser humano siempre piensa en destruir a otro ser humano. El pie humano se apresura a inventar la forma como destruir al otro ser humano. Cuando hay una investigación, hermano, sí, cuando hay un crimen o se investiga un crimen, hermano, existen dos tipos de culpables. Está el culpable que cometió el crimen, ¿sí?
la persona que tomó el arma, que tomó el cuchillo y asesinó a la persona. Pero la investigación va más allá. Entonces, ahora hay que buscar al asesino intelectual, al culpable intelectual. Y cuando hablamos del culpable intelectual, estamos hablando de quién pensó en hacer el daño, cuáles fueron los planes, la forma, el día, la manera en que se iba a hacer. Eso, el ser humano, así es. En términos en términos políticos, hay algo que se llama como conspiración, es decir, conspirar, tratar mentalmente con 3, 4 cabezones más, cómo voy a destruir o cómo voy a salir adelante o cómo voy yo a actuar en determinados momentos de evento en mi vida. Y hermanos, nuestra mente, nuestro pensamiento muchas veces vuela y vuela muy alto. Podemos estar pecando con el pensamiento. Pero también entonces hacemos lo malo con las acciones. Cuando el pecado ya deja de ser un pensamiento nomás, sino que actuamos. Esa es la concupiscencia de la carne de la cual Santiago hablaba. Fabricamos el pecado y luego elaboramos la manera de cómo hacer el pecado y luego lo ponemos en práctica. Pecamos entonces con acciones concretas cuando hacemos lo que dice Dios que no hagamos. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Qué es, hermano Manuel? Lo que a Dios no le agrada. Hermano Oscar, ¿qué es lo que Dios odia? Hay una expresión que me gusta que dice, Dios no odia al pecador, Dios odia al pecado. Y el libro de Proverbios, hermano Oscar, ¿se acuerda usted? Dice que hay 7 cosas que Dios aborrece. Entonces, pecamos ante los ojos de Dios cuando hacemos lo que Él dice que no hagamos. Pero también pecamos, hermano, cuando Dios dice que hagamos algo y no lo hacemos, no lo hacemos. Y eso es peligroso. Sí, es súper peligroso, hermano. Súper peligroso actuar de esta manera. Es decir, el pecado de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquellas cosas que parecen insignificantes. Aquellas cosas que nosotros creemos que no son productivos o que no son beneficiosos, pero que son mandados por Dios. Cuando nos olvidamos de la justicia, cuando nos olvidamos de la rectitud, cuando nos olvidamos de hacer el bien, cuando nos olvidamos de compartir lo que es sano y correcto con los demás. Pecamos con el pensamiento, pecamos haciendo lo malo, pecamos dejando de hacer lo bueno, pero pecamos también con la vista. En esa condición está el ser humano, sujetos a pasiones. Muchas veces estas pasiones pueden ser
muy baja, de manera tal, sí, hermano, de manera tal que puede llegar a convertir al hombre, sí, pueden llegar a convertir al hombre en un servidor total de Satanás. Pablo lo decía de otra manera. Vea lo que Pablo, cómo lo decía. Veamos cómo lo decía Pablo. En Romanos capítulo 6. Sí, vayamos hermanos en Romanos capítulo 6. Versículos 12 y 13. ¿Qué pues? Perdón, hermano. 11, 12 y 13. Así también vosotros, consideraos muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los que obedecen le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué es lo malo? Ya usted lo sabe. Usted, estimado amigo, usted lo sabe. ¿Qué es lo malo ante los ojos de Dios? Ya no podemos apelar acá, hermano, ignorancia. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Saludo, hermano Roberto Coste. Bendiciones, hermano. Abrazo. Dios te bendiga. ¿Puede el hombre hoy decir que no sabe lo que hace? Ahora, entonces, aquí viene a jugar Cristo Jesús. Aquí viene Jesús a hacer su trabajo de redentor, de mediador, de Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, de reconciliador. Dios no quiere perder, escúchese bien, Dios no quiere perder su creación. Cristo viene y entrega su vida en rescate del hombre. Lo introduce al hombre nuevamente a la comunión con Dios en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 38. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el texto sagrado, y con esta y otras muchas palabras, Pedro le decía: sé salvo de esta perversa generación, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y aún más para todos los que están lejos. ¿Cuál promesa? La promesa de salvación. La promesa del perdón de pecado.
la promesa de esa nueva relación entre Dios y el hombre, como Cristo Jesús, su Salvador, y como el Espíritu Santo, como el que lo iba a guiar, el que le iba a enseñar, el que le iba a perfeccionar mediante la palabra. Pero no se para ahí el texto. Dice que aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Y más adelante, Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46, nos presenta una imagen de un grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, teniendo comunión los unos a los otros, compartiendo el pan, orando juntos, vivían en armonía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro. Felicidades, Daniel, bendiciones, gracias por tu compañía, gracias a los hermanos que están tomando tiempo de estar ahí pendiente de esta transmisión. Pero el verso 47 me interesa. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Y quiénes eran los salvos? Son las mismas personas que decidieron ser discípulos de Jesús. Son las mismas personas que decidieron ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Son las mismas personas que decidieron lavar sus pecados. Hechos capítulo 22, versículo 16. Son las mismas personas que decidieron ser muertos al pecado, sepultados en las aguas del bautismo y levantados para andar en vida nueva. De esas personas estamos hablando. Son las mismas personas que en su momento fueron revestidas por la fe en Cristo Jesús y que fueron bautizados y que se constituyeron en hijos de Dios después de ser bautizados y después de ser revestidos en Cristo Jesús. Son las mismas personas que según Colosenses capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, nos enseñan que todos sus pecados le fueron perdonados. Esto es muy interesante. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Vino a salvar al mundo. Vino a reconciliar al mundo con Dios. Vino a ofrecerse en sacrificio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón. Esto es así. ¿Quiénes entran a la iglesia, hermano? ¿Quiénes son los que están en la iglesia? ¿Saben quiénes están en la iglesia, hermanos? Y estimado amigo, persona común y corriente, que un día fuimos llamados por Dios por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que reconocíamos que nosotros no podíamos hacer mérito alguno para alcanzar por sí mismo la salvación. Yo quiero que usted y yo entendamos esto hoy. Yo quiero que usted y yo comprendamos esto hoy, estimado hermano, estimado amigo, usted que me está viendo,
usted que me esté escuchando. Tenemos nosotros que ir a hablar con las personas y exponerle claramente el Evangelio de Cristo Jesús. Exponerle claramente el plan de Dios. Invitar a las personas, convencer a la persona. Y convencer no significa condenar, no significa averiguar la vida privada de la gente, no significa meterse en asuntos ajenos que no nos compete y que no es del Evangelio. Tenemos que predicar un mensaje de amor. Tenemos que predicar un mensaje de reconciliación. Tenemos que predicar un mensaje de llamado, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, cuando decía: venid a mí los que estáis cansados y cargados, pues yo os haré descansar. ¿Quién soy yo para condenar a los de afuera? ¿Soy alguien acaso? ¿Tengo alguna investidura? ¿Acaso Dios me ha llamado para ocupar su lugar? ¿Qué hay en el mundo? Usted sabe lo que hay en el mundo. ¿Qué se practica en el mundo? Usted sabe lo que se practica en el mundo. ¿Cómo está este mundo? Sin Dios, sin esperanza, como oveja sin pastor, desperdigada. Sí, eso ya lo sé, porque yo vine de allá. ¿Y usted? ¿O ya se olvidó? Antes de que usted escuchara el evangelio de amor, el evangelio de misericordia, el evangelio de paz, el evangelio de reconciliación, ya se olvidó de su condición espiritual. Sin embargo, un día encontramos a Cristo Jesús, que nos llamaba, que golpeaba nuestra puerta, que lo dejamos entrar, y hoy está Cristo Jesús con nosotros. Y ha enviado al Espíritu Santo para que nosotros nos perfeccionemos en la verdad y sigamos adelante. Y gozamos de la sangre de Jesús, que era para el perdón de pecado. Por usted, por mí, por mis hijos, para mi familia, para mi vecino, para todas las personas de este mundo, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es la condición del hombre? Usted ya sabe cuál es. ¿Cuál es la predicación del evangelio? ¿Cuál es el plan de Jesucristo? Quiero que vayamos terminando, hermano. Sí, vayamos terminando, hermano. Vayamos a Lucas. Por favor. Lucas 24. Lucas 24. Dice así. Lucas 24, versículos 48, 46. Lucas 24, 48 y 46. Lucas 24, 46 al 48. Y le dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué era necesario? Que Cristo muriese, que Cristo fuese resucitado y que Jesucristo se levantaría de los muertos. Eso tenía que acontecer.
Y era necesario que aconteciera. Y aparte de eso, después de que Cristo muere, después de que Cristo es sepultado y después de que Cristo es resucitado, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Cambio de parecer, cambio de pensar, dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Ante bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y decíamos entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. El único motivo que a mí, amados hermanos y amigos, tengo en esta tarde es hablarle tocante a esto. Jesucristo quiere perdonar tus pecados. Y lo quiere hacer tal como en las páginas del Nuevo Testamento lo dice. Crea en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Confiese a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ante Dios y ante los hombres. Arrepiéntase, deje de hacer lo malo. Y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, para lavar sus pecados, para andar en nueva vida, para ser hijo de Dios y para que Dios le perdone todos los pecados. Y cuando usted sea bautizado, la Biblia dice, cuando usted es bautizado, la Biblia dice, ¿verdad? De que usted entra al cuerpo de Cristo Jesús. Sí, permítame, hermano, méteme el perro. Hay ahorita un conflicto de pandilla. Hay balas, hay mortero. Oren por favor, hermano. Oren, disculpe la interrupción. Estamos, hermano, a escaso 100 metros de esta situación, prácticamente en la calle donde queda nuestro local de reunión. Así que oren, ¿verdad? Y mi familia sí está resguardada, hermano. Mi familia está resguardada, yo estoy resguardado y sigamos con la predicación, ¿verdad, hermano? Sigamos con la situación. El mensaje de la iglesia primitiva era predicar el evangelio. Eso era, hermano. Eso era el mensaje. ¿Qué hay en el mundo? Yo no sé. Debo yo, hermano, de compartir el mensaje. Yo creo que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que el evangelio es poder de Dios para salvación? ¿Lo cree o no lo cree? Yo sí lo creo, hermano. Hay que ir a convencer al hombre. Cuando a Cornelio se le predicó, hermano, el evangelio. Vayamos ahora a Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10. Miren lo que dice. Entonces Pedro, verso 34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, y después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeron recibirán perdón de pecado por su nombre. De esto dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren, que todos los que creyeren en su nombre, recibirán ¿qué cosa? Perdón de pecado. Y esto es lo que pasaba entonces. La gente creía en Jesús, la gente confesaba a Jesús, la gente se arrepentía de sus pecados, la gente se bautizaba, ¿sí o no? Sí, se bautizaba. Y después que se bautizaba, eran añadidos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia establecida en el día de Pentecostés, a la iglesia que él dijo que iba a prevalecer y que la muerte no iba a estar contra ella, a la que es el cuerpo de Cristo, a la que es la esposa de Cristo, a la que él amó y se entregó por sí mismo para ella, a la que él quiere que sea santa, pura y sin mancha. ¿Y quiénes son esta iglesia? El cuerpo de él, y él es la cabeza. Y nosotros, miembros de ese cuerpo, los unos a los otros, pero al final un solo cuerpo. A la iglesia que Pablo decía que él compró con su preciosa sangre. Gracias damos, Señor. Gracias damos por tu bendita palabra. Permita que este video pueda alcanzar a muchas personas
y permita que tu palabra, Padre Santo, vaya quedando en los corazones de los que buscan y aman la verdad. Gracias, Padre Santo, por el amor que tú nos has dado y nos has demostrado a través de Cristo Jesús. Bendice a nuestro hermano Oscar Muñoz. Bendice a Silvia, a Oscarito, Padre Santo. Bendice, Señor bendito, su trabajo, su familia. Esa gran ayuda que Él hace con todos sus medios, Padre Santo, y con toda su familia al servicio de Dios en Nicaragua. Gracias por Oscar, Padre Santo. Gracias te damos por nuestro hermano Roberto Coste, médico, Padre Santo, doctor, al servicio también de los pobres y al servicio, Padre Santo, de todos tus santos. Gracias a él, Padre Santo. Te pedimos por Carlos de León, bendiciones a él y a su familia. Bendiciones por nuestro hermano Manuel Paz Betanco, odontólogo, catedrático, Padre Santo. Gracias por su sabiduría. Gracias porque él ama lo que hace y juntamente con su esposa se dedica, Padre Santo, a atender a muchísimas personas y a preparar a muchos jóvenes. Bendícelo a él. Bendice a su niña que estuvo de cumpleaños en estos días, Padre Santo. Bendice ese matrimonio de profesionales, Padre Santo, como es nuestro hermano Manuel Paz Betanco y señora. Gracias, Padre amado, porque sabemos que escucha nuestras oraciones y que va a hacer realidad nuestros deseos para con estos hermanos. Bendice a Daniel, Padre Santo, a ese varón de Dios. Bendiciones a él y a toda su familia. Bendice, Padre Santo, a la Iglesia de Cristo en Nicaragua, a todos nuestros hermanos en la fe. Bendice, Padre Santo, por favor, a nuestra nación. Estamos pasando por momentos difíciles, pero confiamos, Padre Santo, que tú eres grande y maravilloso. Padre, bendícenos a todos y que todo lo que se haya dicho acá sea para la edificación de todos los nuestros oyentes, de todas las personas que van a estar pendientes de este audio. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén. Y amén. Y amén. Hermano, yo quiero despedirme de ustedes, solamente permítanme 3 cosas. Primero, hay que congregarse, hermano, hay que reunirse, hay que apoyar nuestras reuniones. El primer día de la semana nos reunimos para adorar a Dios. Yo espero que muchos de ustedes ya lo hayan hecho. Pero si no lo ha hecho, hermano, apresúrese, congréguese. Recuerde que es la única manera que tenemos para adorar a nuestro Dios. Cantarle, orarle, escuchar el mensaje, participar de la cena del Señor y participar de la ofrenda. Cantar, hermano, sobre todas las cosas. Cantar, cantar. También, hermanos, queremos pedirte que apoye tu obra, la obra local en tu comunidad. El trabajo en la iglesia, hay que visitar enfermos, hay que restaurar, hay que visitar a los hermanos, hay que aconsejar a los jóvenes. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. No solamente es el trabajo del predicador, hermano. No. Usted apoya al predicador porque es un mandamiento de apoyarlo. Pero la responsabilidad es de toda la iglesia. Lo que usted haga, hágalo para glorificar el nombre de Dios. Y por último, hermano, estudie. Estudie, hermano. Estudie. Estudie la bendita palabra de Dios. Sea noble de corazón. Gracias, mil gracias a todos. Nos seguimos escuchando y espero que este audio sea de edificación
para todas las personas que le escuchen. Le habla su amigo y servidor, su hermano Mario José Mendieta Medina, desde la Iglesia de Cristo en Montefresco, Managua, Nicaragua. Dios le bendiga.